Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Club de los Intensos. Hoy inauguramos una sección que sinceramente tenía que existir, Viernes de Misterio. Y ahora que lo pienso, probablemente esta sección haya nacido mucho antes de que yo tuviera un podcast. Capaz que nació cuando era niña y tenía como vicio escuchar la radio de noche. Me acuerdo de un programa que pasaban por Océano FM, que era mi favorito. Se llamaba Caras y Más Caras, y si la memoria no me falla, lo conducía un tal Gustavo Rey. Los viernes tenían una sección especial donde hablaban de cosas misteriosas, de esas historias que uno escucha con la luz apagada y después no sabe si mirar hacia la ventana o mejor hacerse el distraído. Y yo me quedaba despierta hasta tarde, muy tarde para una niña, porque por lo visto ya era noctámbula desde muy pequeña. La noche, lejos de darme sueño, me activaba algo. Me despertaba la imaginación, las ganas de dibujar, de escribir, de inventar mundos, de escuchar música. La música que siempre fue mi compañera fiel en esas horas donde la casa se quedaba en silencio y parecía que todo podía pasar. Así que de alguna manera, este viernes de misterio es también un pequeño homenaje a esa niña que se quedaba despierta escuchando la radio, fascinada por historias raras, por los enigmas, por lo inexplicable. Esa niña que tal vez no sabía todavía qué era el terror cósmico, ni quién era Lovecraft, ni qué demonios era el Necronomicon. Pero ya intuía algo, que hay temas que no se pueden hablar un lunes a las 10 de la mañana con la luz del sol entrando por la ventana. Hay temas que piden noche, piden silencio, piden una taza de café o de té al lado y piden esa sensación incómoda de que si miramos demasiado tiempo hacia una esquina oscura de la casa, capaz que la esquina nos devuelve la mirada. Y para este primer episodio de Viernes de Misterio, vamos a hablar de uno de los nombres más importantes, más influyentes y también más problemáticos de la literatura de terror, H. P. Lovecraft. Pero no vamos a hablar solamente de Lovecraft como autor. Vamos a entrar en uno de sus inventos más famosos, el Necronomicon. Ese supuesto libro maldito que, aunque no existe como grimorio real de la antigüedad, terminó convirtiéndose en una de las ficciones más poderosas del terror moderno. Y acá ya aparece lo interesante, porque ¿cómo puede un libro que no existe volverse tan famoso? ¿Cómo puede un objeto inventado por un escritor terminar apareciendo en películas, en juegos, cómics, en teorías conspirativas, bibliotecas, bromas académicas, ediciones falsas y hasta discusiones ocultistas? ¿Qué tiene el Necronomicon que nos sigue atrapando? ¿Es solo un recurso literario o hay algo más profundo en esa fantasía del libro prohibido? Hoy vamos a viajar a Providence, a bibliotecas oscuras, a desiertos imposibles, a ciudades enterradas, a cultos antiguos, a nombres impronunciables y a una pregunta que atraviesa toda la obra de Lovecraft. ¿Qué pasaría si el conocimiento no nos liberara, sino que nos destruyera? ¿Quién fue H. P. Lovecraft? Howard Philip Lovecraft nació en Providence, en Rhode Island, en 1890. Y Providence no es un dato menor. En muchos escritores, la ciudad de origen es simplemente una coordenada biográfica. En Lovecraft, Providence es casi una obsesión. Es el lugar de la infancia, de la decadencia familiar, de las casas antiguas, de la genealogía, de las calles coloniales, de los cementerios, de la memoria de un mundo que él sentía que se estaba perdiendo. Lovecraft creció fascinado por la astronomía, la ciencia, la antigüedad clásica, la literatura gótica y los relatos fantásticos. Fue un lector voraz, un autodidacta, alguien que parecía vivir más cómodo entre libros, cartas y ruinas imaginarias que en la vida cotidiana.
No tuvo una vida fácil. La enfermedad, la pobreza, la muerte de sus padres, el aislamiento y cierta dificultad para adaptarse al mundo moderno marcaron profundamente su existencia. Pero lo curioso es que de esa vida bastante limitada en lo material, salió una imaginación desmesurada. Lovecraft no viajó por el cosmos, no descubrió civilizaciones prehumanas ni encontró manuscritos malditos bajo templos enterrados, pero escribió como si hubiera recibido informes secretos de un universo donde el ser humano no es el centro de nada. Y ahí está una de sus grandes diferencias con otros autores de terror. El terror clásico muchas veces funciona con amenazas reconocibles, fantasmas, vampiros, castillos, maldiciones familiares, monstruos que acechan en la noche. Lovecraft, en cambio, abre otra puerta. Su horror no consiste solamente en que algo malo pueda pasarnos. Su horror consiste en descubrir que nuestra idea de la realidad era ridículamente pequeña. En Lovecraft, el monstruo no siempre viene a matarte. A veces alcanza con saber que existe. El horror cósmico, cuando el universo no se preocupa por nosotros. Para entender el Necronomicon hay que entender primero el horror cósmico, porque el Necronomicon no es simplemente un libro de magia negra. No es solo un manual para invocar demonios, ni un objeto decorativo para una película de terror. Es, sobre todo, una puerta hacia una verdad insoportable. El horror cósmico parte de una idea brutal. El universo es inmenso, antiguo, indiferente, y nosotros somos apenas una especie reciente, frágil y confundida, que se inventó historias para sentirse importante. En muchas religiones, mitos y filosofías tradicionales, el ser humano ocupa un lugar especial. Puede ser criatura de Dios, centro de la creación, portador de alma, sujeto moral, heredero de una misión. Incluso cuando el ser humano sufre, hay un marco de sentido, un plan divino, una prueba, un destino, una rendición posible. Lovecraft hace lo contrario, nos saca el marco, nos deja mirando un cielo enorme y nos dice, no hay garantía de que haya un sentido detrás, no hay garantía de que el universo sepa que existís, ni hay garantía de que la inteligencia humana sea suficiente para entender lo real. Y peor todavía, tal vez haya cosas tan antiguas, tan enormes y tan ajenas a nuestra mente que conocerlas nos rompería. Por eso sus protagonistas suelen ser investigadores, arqueólogos, científicos, profesores, genealogistas, personas cultas. No son héroes de acción, son personas que leen, traducen, comparan documentos, revisan archivos, viajan a pueblos raros, encuentran cartas, diarios, relieves, inscripciones, y cuanto más saben, peor están. En Lovecraft el conocimiento no siempre ilumina. A veces el conocimiento abre una grieta, y el Necronomicon es justamente eso, el símbolo máximo de un conocimiento que no deberíamos tener. El Necronomicon, el libro que nunca existió pero que todos conocen. El Necronomicon es uno de los grandes inventos de Lovecraft. Dentro de sus relatos se presenta como un libro antiquísimo, peligroso, prohibido, escrito por un poeta árabe llamado Abdul al-Asred. Su título original habría sido Al-Asif. Después, según la falsa historia que él mismo construye, o sea, Lovecraft, habría sido traducido al griego como Necronomicon y más tarde al latín. La genialidad está en el procedimiento. Lovecraft no dice simplemente había un libro maldito. No. Él le inventa una historia editorial. Le inventa traductores, fechas, prohibiciones religiosas, copias guardadas en bibliotecas prestigiosas.
lo mete en un sistema de referencia que suena académico. Y cuando un lector se encuentra con eso, aunque sepa que está leyendo ficción, algo en la cabeza dice, para, ¿y si esto estuviera basado en algo? Ese y sí es poderosísimo, porque el Necronomicon funciona porque imita la forma de los libros reales. Tiene un autor, una lengua original, una traducción manuscrita, traducciones, censuras, ediciones perdidas, ejemplares ocultos. Es decir, no parece como un objeto fantástico aislado, sino como parte de una historia cultural secreta. Y eso lo vuelve mucho más inquietante, porque no está en un castillo inventado de un país inventado. Supuestamente está en bibliotecas, en archivos, en universidades, en lugares donde nosotros creemos que el contenido está ordenado, clasificado y controlado. Lovecraft convierte la biblioteca en un lugar peligroso. Y eso me parece fascinante porque la biblioteca suele ser el lugar de la razón, el lugar donde el mundo se organiza, donde cada libro tiene un número, un estante, una ficha, una categoría. Pero el Necronomicon representa lo contrario, el libro que no debería estar ahí, el libro que rompe el catálogo, el libro que si lo lees te muestra que todo el edificio de la razón humana estaba construido sobre una ignorancia gigantesca. Abdul al-Azred, el autor ficticio del libro Imposible. Lovecraft atribuye el Necronomicon a Abdul al-Azred, un supuesto poeta loco de Yemen. Según la historia inventada por Lovecraft, al-Azred había vivido alrededor del año 700, habría viajado por ruinas antiguas, por Babilonia, por Memphis, por desiertos inmensos, y habría descubierto secretos de civilizaciones anteriores a la humanidad. Acá hay que detenerse un momento porque Abdul al-Azred no es una figura histórica real, es un personaje ficticio y además es una construcción muy atravesada por el orientalismo de la época. Esa costumbre occidental de imaginar Oriente como un espacio misterioso, exótico, peligroso, sensual, irracional o mágico. Lovecraft toma esa tradición y la usa para darle al libro un aura de antigüedad y de amenaza. Esto no significa que Lovecraft estuviera haciendo una representación respetuosa o precisa del mundo árabe. Para nada. Está usando una fantasía occidentalizada de lo oriental como fuente de misterio. Y eso también hay que decirlo porque forma parte de cómo se construyó buena parte del terror moderno, tomando culturas ajenas, deformándolas, convirtiéndolas en símbolos de amenaza y usándolas para producir miedo. Pero dentro de la ficción, Abdul al-Azred funciona como figura perfecta del escritor maldito. Es el hombre que vio demasiado, el que entró donde no debía, el que escribió lo que ningún ser humano debía de leer. Y su final, según la leyenda ficticia, es espectacularmente Lovecraftiano. Habría sido devorado en pleno día por una entidad invisible delante de testigos paralizados por el horror. Ese detalle es buenísimo porque tiene una lógica de mito. El autor del libro prohibido no muere de viejo, tranquilo en una cama. No, es arrancado del mundo por aquello mismo que conoció, como si el conocimiento hubiera venido a cobrarle una deuda. El libro prohibido como obsesión humana. Pero ahora salgamos un poco de Lovecraft y pensemos esto. ¿Por qué nos atraen tanto los libros prohibidos? La idea del libro peligroso aparece en muchísimas tradiciones. Textos sagrados ocultos, grimorios medievales, manuales de magia, libros heréticos, manuscritos que enloquecen, tratados alquímicos, Biblias apócrifas, diarios de científicos locos, incluso en obras modernas, desde El nombre de la rosa de Humberto Eco hasta películas como Evil Dead, aparece esta fantasía del texto que contiene algo que no debería circular. El libro prohibido nos atrae porque mezcla dos impulsos humanos muy fuertes, la curiosidad y la transgresión. Queremos saber, pero queremos saber especialmente aquello que se nos dice que no debemos saber.
Y acá entra una dimensión casi bíblica. Pensemos en el Génesis. El fruto prohibido no es solamente un objeto de desobediencia, es el fruto del conocimiento. La caída humana está relacionada con querer saber más de lo permitido. En la mitología griega, Prometeo roba el fuego de los dioses y se lo entrega a los humanos. En el mito de Fausto, el deseo de conocimiento y poder lleva a un pacto demoníaco. En Mary Shelley, Víctor Frankenstein cruza los límites de la ciencia y crea vida donde no debía. Lovecraft pertenece a esa familia de relatos, pero con una diferencia. En muchas de esas historias, el conocimiento prohibido está vinculado a la soberbia humana. El ser humano quiere ser como Dios, quiere dominar la naturaleza, quiere vencer la muerte. En Lovecraft hay algo más frío. El problema no es solo que queramos saber demasiado. El problema es que la verdad podría ser incompatible con nuestra cordura. No es Dios me castigará por saber. Es mi mente no está diseñada para soportar esto. Y eso es mucho más moderno, mucho más psicológico y mucho más terrible. La cordura como límite. Uno de los temas más repetidos en Lovecraft es la locura, pero no siempre en el sentido clínico o realista. La locura en Lovecraft suele funcionar como metáfora del colapso de la visión humana del mundo. Sus personajes encuentran pruebas, no es simplemente que se imaginan cosas. Muchas veces el horror Lovecraftiano se presenta como una investigación racional que llega a una conclusión irracional. El protagonista junta documentos, testimonios, objetos, ruinas, fórmulas, restos biológicos, mapas, y todo apunta a algo imposible. Ese es el mecanismo que da miedo. La razón no salva al personaje, la razón lo conduce hasta el abismo. En una historia tradicional, investigar sirve para resolver el misterio. En Lovecraft, investigar sirve para descubrir que el misterio era peor de lo que parecía. El Necronomicon es el objeto perfecto para este tipo de relato, porque el libro promete explicación, promete decirnos qué son esas entidades, de dónde vienen, qué cultos las adoran, qué palabras las invocan, qué ocurrió antes de la humanidad. Pero cada explicación no tranquiliza, al contrario, agranda el horror. Es como prender una linterna en una habitación oscura y descubrir que la habitación no tiene paredes. Miskatonic, Arkham y la falsa erudición. Otro elemento clave del Necronomicon es su relación con la Universidad de Miskatonic, en la ciudad ficticia de Arkham. Lovecraft inventa instituciones, pueblos y bibliotecas con una precisión suficiente como para que parezcan reales. Arkham no existe como ciudad real en Massachusetts, pero suena como si pudiera existir. Miskatonic no existe como universidad, pero suena como esas instituciones antiguas de Nueva Inglaterra, con edificios de piedra, sótanos llenos de archivos y profesores que saben más de lo que deberían. Lovecraft entendió algo fundamental. Para que lo imposible dé miedo, conviene rodearlo de detalles verosímiles. No alcanza con decir un monstruo antiguo duerme bajo el mar. Hay que decir quién encontró la tablilla, en qué expedición, qué profesor la tradujo, en qué biblioteca se conserva una copia, qué periódico publicó una noticia menor, qué marinero desapareció, qué genealogía familiar apunta hacia un culto olvidado. Ese estilo documental crea una textura de realidad. Es una estrategia que después vamos a ver en muchísimas obras de terror. Archivos, cintas encontradas, diarios, expedientes policiales, grabaciones, entrevistas, fotografías borrosas. Todo eso funciona porque imita los materiales de la verdad. Lovecraft no inventó todos esos recursos, pero los usó de una forma muy influyente. Sus relatos muchas veces parecen informes escritos por personas que están tratando de ordenar algo que ya las superó. Y en ese mundo
de documentos en el Necronomicon es la fuente máxima, el libro al que todos citan, pero casi nadie entiende. El libro que aparece como autoridad final, el libro que confirma que el horror no es superstición, sino que es historia antigua. ¿De qué trata el Necronomicon? Y acá viene una pregunta obvia. Si el Necronomicon existiera dentro del universo Lovecraftiano, ¿de qué trataría? No hay una versión completa escrita por Lovecraft. Lovecraft no redactó el libro entero. Lo que hizo fue mencionarlo, citarlo de forma fragmentaria, inventar la historia y dejar que la imaginación del lector completara el resto. Y eso fue una decisión brillante, incluso si no fue necesariamente un plan calculado, porque el Necronomicon da más miedo cuanto menos sabemos de él. Si Lovecraft hubiera escrito un libro entero con rituales, nombres, explicaciones y capítulos ordenados, probablemente habría perdido misterio. Lo incompleto es más poderoso. Lo fragmentario nos obliga a imaginar y lo que imaginamos suele ser peor de lo que nos muestran. Dentro de los relatos, el Necronomicon parece contener información sobre entidades cósmicas como Tulu, Yog-Sothoth, Azathoth y otros seres. También parece hablar de cultos, invocaciones, ciclos cósmicos, ciudades perdidas, puertas entre dimensiones, razas anteriores a la humanidad y verdades sobre el universo que contradicen cualquier visión cómoda del mundo. Pero lo importante no es tanto el contenido concreto, lo importante es su función narrativa. El Necronomicon es la prueba de que alguien antes ya supo, alguien ya vio, alguien ya escribió y alguien intentó advertirnos. Y esa idea es inquietante. No somos los primeros en descubrir el horror, somos los últimos en ignorarlo. La frase que resume el mito. Una de las frases más famosas asociadas al universo Lovecraftiano dice: no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con extraños eones incluso la muerte puede morir. Esa frase condensa muy bien el tipo de miedo que Lovecraft trabaja, porque rompe nuestra relación normal con el tiempo. Nosotros pensamos en términos humanos: nacimiento, vida, muerte, historia, generaciones, siglos. Lovecraft piensa en eones, en millones de años, en civilizaciones que existieron antes de que nuestra especie apareciera, en entidades para las que nuestra historia completa no es más que un parpadeo. El terror Lovecraftiano es también terror temporal. No solo nos dice que somos pequeños en el espacio, nos dice que somos pequeños en el tiempo. Y eso es devastador para el ego humano. Acá podríamos relacionarlos con lo que Freud llamó una de las grandes heridas narcisistas de la humanidad. Freud decía que la ciencia había herido el orgullo humano varias veces. Copérnico nos sacó del centro del universo. Darwin nos sacó del centro de la creación biológica y el psicoanálisis nos sacó del centro de nuestra propia mente al mostrar que no somos completamente dueños de nosotros mismos. Lovecraft parece agregar otra herida. No solo no somos el centro del universo, no solo venimos de animales, no solo estamos atravesados por el inconsciente. Además, podríamos estar viviendo sobre las ruinas de fuerzas tan antiguas que ni siquiera tenemos categorías para pensarlas. Lovecraft convierte la insignificancia humana en estética del terror. Lovecraft, la ciencia y el miedo moderno. Hay algo muy interesante en Lovecraft. Aunque sus relatos hablen de cultos, grimorios y dioses antiguos, su miedo no es exactamente medieval. No es el miedo de una mente precientífica, es un miedo muy moderno. Lovecraft estaba fascinado por la astronomía, la geología, la biología, la idea de un universo inmenso. Su horror nace en parte de la ciencia moderna. Cuanto más grande se vuelve el universo, más pequeño queda el ser humano. Cuanto más antigua se vuelve la Tierra, más breve parece nuestra historia.
Cuanto más compleja es la evolución, menos especial parece nuestra especie. Por eso el Necronomicon es tan raro. Parece un grimorio antiguo, pero no funciona solamente como magia. Funciona casi como una cosmología alternativa. No dice únicamente hacé este ritual, dice la historia real del universo no es la que te contaron. Y eso conecta con miedos muy actuales. Vivimos en una época en la que sabemos muchísimo más que antes, pero no necesariamente estamos más tranquilos. Sabemos sobre el cambio climático, inteligencia artificial, extinciones masivas, virus, agujeros negros, vigilancia digital, manipulación genética. La ciencia nos da herramientas, sí, pero también nos muestra dimensiones de la realidad que pueden ser abrumadoras. Lovecraft entendió algo incómodo. Saber más no siempre significa sufrir menos. El Necronomicon como fake perfecto. Una de las razones por las que el Necronomicon se volvió tan famoso es que Lovecraft lo construyó como un fake perfecto, no en el sentido de engaño deliberado para estafar a la gente, sino como artefacto literario diseñado para parecer anterior al propio autor. Lovecraft no dice inventé este libro para mi cuento. Lo menciona como si ya existiera. Otros autores de su círculo también empezaron a mencionarlo, y entonces se produce un efecto de red. Si aparece en varios relatos de distintos autores, con referencias cruzadas, el lector siente que hay algo más grande detrás. Y esto es importantísimo. El mito de Cthulhu no fue solo una obra individual, fue también una especie de juego compartido entre escritores. Lovecraft y sus amigos se prestaban nombres, entidades, libros ficticios. Eso hizo que el universo pareciera más amplio que cualquier cuento particular. Hoy estamos acostumbrados a universos compartidos. Marvel, Star Wars, sagas enormes, franquicias, líneas temporales, spin-off. Lovecraft hizo algo mucho más artesanal, mucho más epistolar, mucho más de club literario extraño. Creó una mitología abierta que otros podían usar. El Necronomicon es el centro perfecto de ese juego, porque un libro puede circular, puede ser citado, puede tener copias, puede aparecer en distintos relatos sin necesidad de explicar demasiado. Es un objeto narrativo portátil y por eso sobrevivió. Los Necronomicones reales. Ahora bien, aunque el Necronomicon de Lovecraft no existe como grimorio antiguo, sí existen libros publicados con ese nombre. Algunos son juegos literarios, otros son libros de arte, otros mezclan ocultismo, mitología sumeria, invenciones modernas y referencias Lovecraftianas. Y acá se pone más raro el asunto porque hay gente que de verdad buscó el Necronomicon como si fuera un texto histórico. Incluso yo me acuerdo de que cuando lo empecé a leer a Lovecraft, también tuve acceso a internet por primera vez, también estuve buscando mucho porque todavía no sabía tanto, no sabía que era un libro falso. Se han hecho bromas en catálogos de biblioteca, se han publicado supuestas ediciones, se han vendido versiones auténticas. El archivo Lovecraft señala que hay muchas referencias bibliográficas falsas o bromas hechas por estudiantes o bibliotecarios y que las ediciones comerciales existentes tienen poco o nada que ver con la creación original de Lovecraft. Esto es increíble porque muestra cómo funciona el mito. Lovecraft inventó un libro falso. Después otras personas hicieron libros reales basados en ese libro falso. Entonces cuando alguien pregunta ¿existe el Necronomicon? La respuesta es extraña. El libro antiguo de Abdul al-Azred no existe, pero existen objetos reales llamados Necronomicon, creados porque la ficción fue demasiado poderosa. Es como si la ficción hubiera engendrado su propio cuerpo físico, y eso para un episodio de misterio es delicioso. ¿Por qué queremos que exista? Pero la pregunta más interesante no es si el Necronomicon existe. La pregunta más interesante es ¿por qué tanta gente quiere que exista? Porque seamos honestos, parte de la fascinación viene de ahí.
Queremos que haya un libro secreto, queremos que haya una puerta escondida, que el mundo cotidiano tenga una grieta por donde se filtre algo inmenso. Queremos creer que detrás de la normalidad hay otra capa. Eso explica muchas obsesiones culturales, sociedades secretas, archivos desclasificados, manuscritos perdidos, conspiraciones, mapas ocultos, códigos, símbolos, no siempre porque creamos literalmente en todo eso, sino porque necesitamos sentir que la realidad todavía tiene zonas prohibidas. En un mundo donde parece que todo está explicado, medido, fotografiado, geolocalizado y compartido en contenido, el Necronomicon representa la fantasía de que todavía hay algo que no deberíamos abrir. Y eso es muy seductor, porque el misterio no solo da miedo, también da sentido. Un mundo completamente transparente sería insoportable. Necesitamos sombras, preguntas, la posibilidad de que haya algo más. El problema en Lovecraft es que ese algo más no viene a consolarnos, viene a aplastarnos. El miedo a leer. Me gusta pensar que el Necronomicon también representa un miedo específico, el miedo a leer de verdad. Porque leer, cuando leemos en serio, no es una actividad tan inocente. Un libro puede cambiarnos, puede incomodarnos, puede destruir una idea que teníamos, puede hacernos ver algo que ya no podemos desver. Por supuesto, en la vida real eso no significa invocar a Tulu ni enloquecer por un manuscrito maldito, pero sí significa que la lectura tiene poder transformador. Hay libros que funcionan como umbrales. Después de leerlos, una parte de nosotros ya no vuelve exactamente al mismo lugar. Lovecraft lleva esa idea al extremo monstruoso. ¿Qué pasaría si existiera un libro que no solo te cambia, sino que te arranca de la ilusión humana por completo? Ahí el Necronomicon se vuelve símbolo de todas las lecturas peligrosas. No peligrosas porque sean malas, sino porque nos obligan a abandonar una comodidad. Y quizás por eso nos fascina tanto. El Necronomicon en la cultura popular. La influencia del Necronomicon es enorme. Aparece directa o indirectamente en películas, juegos de rol, videojuegos, cómics, novelas, canciones, ilustraciones, memes, teorías ocultistas y toda clase de productos culturales. Uno de los ejemplos más famosos fuera de Lovecraft es Evil Dead, donde el Necronomicon se convierte en un libro demoníaco asociado a posesiones y muertos vivientes. Ahí ya no estamos exactamente en el horror cósmico Lovecraftiano, sino en otro tipo de terror, más visceral y demoníaco. Pero el nombre funciona porque ya trae consigo una carga: libro prohibido, lectura peligrosa, palabras que despiertan algo. También aparece en juegos de rol como Cthulhu, Call of Cthulhu, donde se vuelve parte del imaginario de investigadores que pierden cordura al descubrir los mitos. Y aparece en muchísimas obras que ni siquiera adaptan directamente a Lovecraft, pero usan su atmósfera: cultos secretos, dioses antiguos, símbolos imposibles, ciudades sumergidas, archivos prohibidos. El Necronomicon es uno de esos objetos que se independizaron de su autor. Mucha gente conoce el libro sin haber leído a Lovecraft. Eso es una prueba de su poder cultural. Como Drácula, como Frankenstein, como Tulu mismo, el Necronomicon se volvió más grande que el texto original. La paradoja: un escéptico creó una Biblia falsa del ocultismo. Hay una ironía hermosa en todo esto. Lovecraft no era un ocultista profundo ni un creyente esotérico en el sentido fuerte. Su visión era más bien materialista, mecanicista, marcada por la ciencia y por una sensación de indiferencia cósmica, y sin embargo creó uno de los grimorios ficticios más famosos del mundo. Es decir, un escritor escéptico terminó produciendo una especie de Biblia imaginaria para amantes del ocultismo. Esto dice mucho sobre la literatura. Las intenciones del autor no controlan completamente el destino de una obra. Lovecraft inventó el Necronomicon como recurso narrativo, como pieza de verosimilitud, como artefacto de horror. Pero los lectores lo convirtieron en algo más.
Lo buscaron, lo copiaron, lo falsificaron, lo publicaron, lo coleccionaron, lo pusieron en altares, en juegos, en bibliotecas, en películas. La ficción se comportó como una entidad Lovecraftiana. Se filtró por grietas que su creador no podía controlar. Y bueno, hasta acá este primer episodio de Viernes de Misterio en el Club de los Intensos. Hoy hablamos de H.P. Lovecraft, el horror cósmico y del Necronomicon. Ese libro que nunca existió como grimorio antiguo, pero que logró algo casi más impresionante, existir en la imaginación de millones de personas. Lovecraft nos obliga a mirar un tipo de miedo muy particular, no el miedo a morir, ni el miedo a un asesino, ni el miedo a una casa embrujada, sino el miedo a descubrir que el universo es más grande, más antiguo y más indiferente de lo que podemos soportar. Y el Necronomicon es la llave simbólica de ese descubrimiento. La pregunta que les dejo para comentarios es esta. Si existiera un libro que revelara la verdad absoluta sobre el universo, pero leerlo pudiera destruir tu cordura, ¿lo abrirías igual? Si te gustó este episodio, compartilo con alguien que ame el terror, los libros malditos y los misterios literarios. Y suscríbete al Club de los Intensos para no perderte de los próximos episodios, porque este viernes de misterio recién empieza. Si te interesa o quisieras compartir alguna anécdota paranormal o quisieras que habláramos de algún tema en particular, te invito a escribirnos a nuestro mail, el club de los intensos 26@gmail.com. Y bueno, contanos ahí qué te parece el podcast hasta ahora, de qué otros temas podríamos hablar y si querés contar alguna cosa que te haya pasado que sea misteriosa, también escribinos y quizás se pueda leer en próximos episodios de Viernes de Misterio. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Chau, chau.